Buen día a todos. Continuamos con lo que es los tipos de sermones en esta clase de oratoria y homilética para primer grado. Vamos a analizar brevemente en esta oportunidad lo que son los sermones expositivos. Se llama así el sermón que toma como texto un largo pasaje bíblico. Los antiguos padres de la iglesia llamaban a tales sermones homilías, de ahí la palabra homilética, que se aplica al arte de preparar sermones religiosos. Estos sermones pueden estar basados sobre un capítulo de la Biblia, una historia o parábola, una serie de versículos que desarrollan un pensamiento especial. Solamente es una serie de estudios bíblicos en los cuales venga comentándose algún libro de la Biblia, es admisible predicar sobre capítulos y aún en tales casos es necesario no sujetarse a tal división, sino a los asuntos que se tratan en cada capítulo, predicando un sermón sobre aquel grupo de textos que desarrollan un asunto. Entonces estos sermones, la verdad, son bastante profundos. Se requiere de que el predicador se tome el tiempo necesario para analizar, ya que son textos más grandes, como lo dice acá, lo que hemos leído anteriormente, que puede ser un capítulo de la Biblia, pero obviamente no vamos a explicar palabra por palabra o versículo por versículo, sino que vamos a centrarnos en el tema y sacar las divisiones o ideas principales de ese texto que hemos elegido. Dentro de ellos tenemos los sermones narrativos. La mayor parte de los sermones expositivos suelen basarse sobre historias bíblicas o parábolas. Lo primero que tiene que hacer el predicador para preparar un sermón de esta clase es leer el relato con suma atención, anotando los hechos que más le interesen o contengan alguna aplicación práctica. Número 1. Formule preguntas relacionadas con el hecho, como por ejemplo, ¿por qué pronunció Jesús esta parábola? Probablemente hallará la contestación en el contexto, es decir, en los versículos que están antes del texto que se está leyendo, ¿verdad? ¿Qué enseñanzas hay para los creyentes? Trata de aplicar en los detalles o en la totalidad del pasaje. Entonces, hay que encontrar la esencia de estos versículos que estamos presentando para que el sermón sea edificativo, para que el sermón tenga un efecto positivo en el oyente. ¿Qué enseñanzas hay para los creyentes? Trata de aplicar el pasaje a su propio corazón y piense las necesidades espirituales de su congregación a la vez del pasaje leído. Lo más importante acá es que nosotros logremos asimilar las enseñanzas que contiene el texto y luego poderlas compartir o enseñar a los oyentes de la manera más práctica, de la manera más sencilla, para que ellos puedan comprender. Número 2. Anote las palabras principales de la narración. Busque su significado espiritual. Por ejemplo, si se trata de la parábola del sembrador, las palabras clave serán sembrador, semilla, terreno, espinas, pedregales, aves, enemigo. Pregúntese y responda qué significado puede tener cada una de ellas en el terreno espiritual. Si se trata de una historia del Antiguo Testamento, como por ejemplo la de Naamán, las palabras claves serán lepra, profeta, criados, rey, Jordán, limpio, etc. Y aplicando el sistema de preguntas tendremos ¿qué es la lepra? ¿Qué representa la lepra? ¿Quién era el profeta?
a quién puede representar, y así a cada uno de los personajes además puede preguntarse, ¿qué aprendemos de la conducta del profeta y de la del rey? Es decir, la conducta del rey, ¿verdad? De los criados, de la sirvienta. Con las respuestas a todas estas preguntas tendremos bastante material acumulado para un sermón, pero estará desordenado ese sermón. Entonces aquí viene ya el trabajo de el predicador para ordenar esas ideas y poderlas plasmar en un bosquejo y luego transmitirlas en su sermón a los oyentes. Antes de entrar en las aplicaciones del sermón, se procura referir la historia en un lenguaje vivo y dramático, sobre todo si hay en la congregación personas que nunca la han oído. Al explicar la historia, puntualice los detalles sobre los cuales quiere basar aplicaciones espirituales. Por ejemplo, lo incurable de la lepra. Entonces lo podemos relacionar con el pecado, que sabemos que no se puede curar con ningún medicamento humano, ningún artículo de limpieza. El error de Naamán acudiendo a una alta recomendación, pues ello le servirá para combatir la mediación de los santos. La sencillez del método de curación recomendado, pues luego tendrá que hablar sobre lo sencillo que es la salvación por la fe, etc. Es decir, ir aplicando lo que sucedió con lo relacionado al área espiritual de estas historias muy fascinantes, pero que nos pueden ayudar a ejemplificar lo que es el área espiritual hoy en día. También tenemos que tener muy cuidado y resistir la tentación de explicar la aplicación mientras se cuenta la historia. Es decir, primero va la historia y luego viene la aplicación práctica. Encontramos ahí el material, el ejemplo de bosquejo de Naamán. Se pueden hacer también sermones expositivos yendo directamente a las aplicaciones del hecho sin referir la historia. Dicho método es recomendable cuando el tiempo es muy limitado y se está hablando exclusivamente a creyentes que conocen la historia sobradamente, es decir, creyentes ya antiguos que tienen conocimiento bíblico. Sin embargo, el predicador debe tener mucho cuidado de no forzar su imaginación de tal modo que pinte la historia con colores extraños, añadiendo detalles inverosímiles, es decir, inexistentes o que no nos consta a nosotros. Hay que evitar describir a Noé como lo hizo cierto predicador, diciendo, ¿verdad?, o imaginándose a Noé a la puerta del arca leyendo la Biblia. Obviamente pudieron haber algunos documentos, pero no la Biblia como la tenemos el día de hoy. He aquí otro bosquejo sintético de un sermón narrativo sobre una historia bien conocida del Nuevo Testamento. Analizar el ejemplo número 2 del material de estudio. Así de que hemos visto de que los sermones expositivos son muy eficaces, nos sirven para poder presentar un sermón basándonos en una porción un poco extensa de la palabra de Dios, puede ser un capítulo, una historia o una parábola, pero debemos de tener mucho cuidado en dedicar tiempo, en tomar las ideas principales y en no caer en exageraciones y saber muy bien el tipo de público con el cual estamos tratando. Bendiciones, que Dios nos siga usando.